Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. En este momento a todos, gracias por estar en este momento aquí. Especialmente gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro amado Dios y Rey que está con nosotros cada mañana, que nos da la oportunidad de la vida, que nos da la oportunidad de muchas cosas. Para compartir la palabra que el día de hoy tiene el Padre nuestro con nosotros, que nos quiere seguir enseñando y amando. Bueno, entonces pongámonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti, Señor misericordioso, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por tantas bendiciones. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, bendito y adorado por las dificultades. Gracias, Señor, Padre eterno, por tantas situaciones que se viven. Gracias por las cosas que se están viendo en este momento. No son fáciles, Señor Padre eterno, porque el enemigo está haciendo de las suyas en todo el planeta, Señor. Son tiempos duros y difíciles. Te pedimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en todos los espacios donde nos movilizamos, Señor. Que seas tú, Señor, con nosotros, porque, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién nos podría defender como tú, Señor? Solo tú, Padre eterno. Por eso, Padre Santo, nos ponemos en este momento en tu presencia, para que seas tú, Padre mío, llevándonos de la mano, Señor. Tú que conoces exactamente dónde están las trampas del enemigo, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que seas tú quien nos enseñe, quien nos muestre, quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos corrija, Señor. Hoy gracias te damos, Señor, por tantas situaciones que vivenciamos, Dios. Gracias, Dios Padre Santo. No es nada sencillo no agradecer por las cosas difíciles, Padre mío, pero, Señor, tú sabes por qué se dan, porque tienes un plan específico para con nosotros, Señor. Tienes un plan que nos ayuda, Señor Padre Santo, a seguir adelante. Danos la fuerza, Señor, danos la fuerza, danos la posibilidad de mantenernos, la visión, danos el oído, Señor, para que te podamos ver, para que te podamos escuchar, para que podamos seguir tus consejos, para que sigamos tu palabra, que tú nos des la fuerza, Señor, para continuar, no que el enemigo nos ponga el traspiés y caigamos y nos quedamos abajo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos de tantas cosas y tantas situaciones incorrectas. Padre Celestial, hoy te alabamos y te bendecimos, Señor misericordioso. Hoy te glorificamos, Señor. Señor, tú eres el único, tú eres el majestuoso, el verdadero. Santo, santo eres tú. Gracias te damos, Señor, por la palabra que dejaste en la tierra, como esa señal, ese indicio de tu presencia, que no nos sueltas, de que nos sigues acompañando, de que nos sigues enseñando, de que sigues estando pendiente de nosotros. Tu palabra específica, Señor, nos la diste, Padre eterno, para que quedase algo escrito claro, que no hubiese conocimiento de hombres en tus enseñanzas, Señor, sino tus propias palabras, Señor misericordioso, para que sea tu palabra la que nos guíe, porque pasaron los años y muchas cosas entre los mismos que te seguían, Señor. Muchas cosas personales, Señor. Tú conocías el corazón de los seres humanos, tú conocías lo que estaba vivenciando y cuántas cosas se afectarían. Pero tu palabra es transparente, tu palabra es verdadera, Señor. Y no hay situación de confusión, Señor, en ella, Señor. A pesar de que fueron muchos hombres los que la escribieron, Señor, pero fue tu Espíritu quien la inspiró, Señor.
Gracias, Padre Santo. Gracias porque es lo único real y verdadero que tenemos, Señor. En donde tú nos permites formarnos, en donde tú nos permites crecer. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque los tiempos no son sencillos y los profetas muchas veces hay situaciones que pueden desviarlos, Señor. Pero tu palabra hace que nosotros volvamos a tomar el camino correcto. Gracias, eterno Señor y misericordioso Rey, por esta palabra. Y permítenos, Padre Santo, que la sangre de Cristo Jesús venga, Señor, sobre nuestras vidas, a redimirnos, Señor, a liberarnos, a rescatarnos del poder que el enemigo ha tenido sobre nosotros, perdonándonos de nuestros pecados y permitiendo, Señor misericordioso, que salgamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ayúdanos, Señor, a ser firmes y mantenernos fuertes para combatir todas las engaños del enemigo que quieren arrebatarnos la salvación que el amado Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos concedió en la cruz. Ayúdanos, Señor, a realmente hacer las cosas como a ti te agradan y que en todo tiempo, Señor, nosotros te podamos glorificar, honrar, exaltar y reconocer como nuestro Señor y nuestro Rey. Espíritu Santo, ven en este momento e inspira, Señor, la palabra, revela la palabra de nuestro Padre y que asimismo, Señor, sea una palabra que nosotros pongamos por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 16 y vamos a trabajar versículos del 13 al 19. Dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a constituir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta es una palabra maravillosa y linda donde el Señor nos confirma, que solo las cosas que nuestro Padre Dios nos revela son aquellas cosas como que quedaron en el corazón. Y, como que se tiene una verdadera claridad, no es nada sencillo. Muchas veces uno puede trabajar sobre la palabra, leerla, tratar de hacer análisis, en fin, pero se queda como si fuera un libro más. Sí, un libro más, tanto así que hay muchas personas que pueden leer la palabra de Dios, pero realmente no hay una transformación, no hay un significado. Se queda como un libro de historia, un libro de antropología, de sociología, y aún un libro que puede hablar de fantasías. Alguna vez le escuché a alguien decir eso, pero precisamente tiene que ver con que si tú lees la palabra de Dios sin estar en el contexto correcto, pues simplemente es un libro de formación y ya no más. La palabra de Dios tiene ese don misterioso, ese don especial que el Espíritu Santo le da, y esa situación es porque solo el Espíritu Santo puede venir a revelar, ¿sí?, a revelar a las personas las cosas que Dios quiere que le revelen. Tú puedes leer un pasaje y pareciera muy fácil de entender.
¿sí? Pero todas las palabras del Señor tienen algo profundo, algo más profundo que trae convicción a la persona y es algo que no se olvida. En este caso, nuestro amado Jesús está preguntando, o sea, si ustedes se han logrado identificar quién era Él, sí, en pocas palabras. Y pues precisamente yo creo que en este tiempo también el Señor nos pregunta si nosotros identificamos quién es Él. Porque a pesar de que tantas veces hemos escuchado quién es Él, tantas veces hemos escuchado y hasta nos han enseñado quién es Él, a lo mejor no se nos ha revelado quién es Él. Una cosa es que nos enseñen quién es Él. Por ejemplo, ¿quién es el gobernador del departamento de nosotros? Entonces, a lo mejor te han enseñado quién es Él. O a lo mejor no, sí, se te olvida por ratos. Y así pasa en la vida, se te olvida por ratos quién es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como no está dentro de ti, pues particularmente tú haces muchas cosas, ¿sí? Se te olvida quién es Él. Entonces es importantísimo que nosotros podamos contar con la revelación de quién es nuestro amado Jesús. ¿Por qué es importante contar con la revelación? Cuando a ti se te revela algo, o sea, se te muestra algo, es algo que te impacta, o sea, algo que te como que te hace una huella dentro de ti. Sí, es una huella que no se olvida. O sea, cuando tú vivencias algo, ese algo que vivencias, si fue suficientemente impactante, que te deja como yo digo como un golpe o una situación fuerte en tu memoria, es algo que tú siempre vas a recordar. O sea, por ejemplo, cuando tú has experimentado situaciones y te impactaron algunas palabras, por ejemplo, una palabra que te haya dicho alguna persona y esas palabras como que te hicieron comprender algo, tú inmediatamente haces como que wow, o sea, ya sea que digas wow o esas palabras que al contrario de decir wow hacen que tú te aflijas. Pero quedaron guardadas en tu corazón. Cuando te dijeron de pequeño si eras importante, si eras especial, o al contrario, si las palabras no fueron de bendición, sino al contrario te dijeron cosas que como que no fueras a salir adelante. Entonces como que te impactó tanto eso que te quedó allí en el corazón y tú lo guardaste. Y a raíz de esas palabras o esa situación, tú empezaste a vivenciar tu vida y como que toda tu vida está fluyendo hacia eso que te dijeron o hacia eso que vivenciaste. Es como eso, pero en este caso esa huella, ese impacto no lo hace una persona, sino que lo hace el Espíritu de Dios. O sea, a través de la palabra de Dios, como que ese golpe fuera espiritual, mental, bueno, es como que te genera una transformación tuya de tal manera que no se te olvida, ¿sí? Por eso cuando Jesús le pregunta a Pedro, o sea, a sus discípulos, que quién era él, y Pedro le responde, fue porque Pedro tuvo esa revelación, o sea, como que wow, tú sí eres el Hijo de Dios. O sea, como que quedó ahí en esa situación profunda. Bueno, por eso Jesús, como Él sabe la situación, como Él es el Hijo del Dios, Él dijo, eso no te reveló nadie. Él no le había dicho a nadie la situación de que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Pero Pedro lo logra comprender, lo logra entender, eso fue revelado y por eso nuestro amado Jesús le puede decir a él que eso fue algo que Jesús le revelara. Importantísimo que nos damos cuenta de ello. ¿Por qué razón?
Porque en la palabra de Dios nosotros tenemos muchas cosas que son reveladas. En la palabra de Dios, es un libro que te impacta, te enamora si te es revelado, ¿sí? Porque la realidad no es como un libro común y corriente, no es un libro así nomás. Son las palabras de una persona que caminó entre nosotros, que existió sobre la tierra, que vino a recordarnos las palabras de Dios, ¿sí? O sea, vino a hablar lo que Dios habla. Y esas palabras quedaron escritas en un libro. Esas palabras son normales, común y corriente. Son unas palabras como cualquier otra palabra cuando tú hablas con alguien. Pero estas palabras tienen la particularidad de que si tú estás en el momento especial de tu oración, en el momento donde tú entras en tu corazón a hablar con el Padre, donde tú estás en una situación importante y la comentas al Padre, de una situación difícil, una situación alegre, porque no siempre tiene que ser difícil, una situación particular de una necesidad, hasta un cambio de trabajo, la verdad es así. Y tú hablas con el Padre, desde tu corazón, y posteriormente a esa oración, tú abres la palabra. Es particular como esta palabra, este libro, que contienen las palabras de Dios, vienen a hablarte y a darte la respuesta frente a esa situación particular, en ese momento específico, en este tiempo, y no necesariamente nos está relatando una historia del pasado, no nos está, solamente queda en la historia del pasado, no, te viene a dar la respuesta actual que necesitas a esa situación. Pero todo, ¿por qué? Porque allí hay una revelación, entre esas palabras escritas sale a fluir en tu vida lo que Dios quiere decirte, lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere revelarte, ¿sí? Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo. Esa es el misterio de la palabra de Dios. Cuando tú te involucras en la relación con el Señor, cuando tú hablas con el Señor te muestra cosas, ¿sí? Por eso fácilmente puede uno saber que el mundo nos enseña cosas que, por memoria lo sabemos hacer. Muchas normas nos tiene el mundo y algunas ya las está destruyendo por otras normas. Pero es curioso cómo la palabra de Dios marca tu vida, hace que esas normas ya no sean normas, sino que hacen parte de ti, te hacen comportar de manera diferente, no por miedo, no porque me van a castigar, sino porque por amor tú sabes que no debes hacer algunas cosas y tú simplemente actúas dándole vida, como dice la palabra, a la ley, a la norma, a la regla. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que es en la palabra de Dios que nosotros vamos a tener como que se abriera la mente a otro mundo muy diferente. Y abrir la mente a otro mundo muy diferente implica ver las cosas de otra forma, de otra manera muy diferente. ¿Eso para qué nos sirve? Preguntaríamos allí, ¿para qué nos sirve? Ver el mundo de manera diferente, ¿para qué nos sirve? Y nos sirve de manera importante porque cuando nosotros vemos las cosas de acuerdo con la palabra como lo dice, resulta que nosotros podemos empezar a ver nuestras circunstancias, por ejemplo, esa situación difícil que tienes con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con alguna persona, con tu jefe. Esa situación difícil que estás vivenciando, si tú lo miras a través de la luz de la palabra o de la revelación que la palabra te dé, hace que tú veas la oportunidad a través de esa circunstancia, la oportunidad que tienes para
cambiar, para mejorar, para corregir o para eliminar algo que debes modificar de tu vida normal, que no está bien, que no está correcto, para entrar a fortalecer tu relación con Dios y poder desde esa mirada de fortalecimiento, de cambio, de transformación, poder realmente empezar con ese cambio a dar testimonio frente a situaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a través de la palabra de Dios y de la revelación, tú puedes entender que tienes un problema con tu hijo, ¿sí? Que tienes un problema con tu hijo, un problema importante con él. Y entonces, no, es que en lo normal es que mi hijo es terco, es necio, no me quiere obedecer, bueno, etcétera. O sea, eso es lo normal. Cuando tú entras desde la revelación de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Tú empiezas a mirar, primero que todo, tu postura, tu situación, tu dolor, y empiezas a mirar qué es lo que te duele desde tu misma experiencia en la relación con tus propios papás. Y te da la oportunidad de sanar. La segunda situación después de ello que sanas, entonces empiezas a mirar que posiblemente hay en el corazón de tu hijo, que se pudo haber transmitido de tu parte. O sea, una revelación de la palabra de Dios te ayuda a ver cómo terminas viendo a tu hijo como Dios lo ve. Una persona con dolor, con dificultad, con situaciones interesantes, donde posiblemente, y viene la particularidad con la palabra de Dios, viene la palabra que te dice, a él le está doliendo esto, o sea, viene esa revelación, le está doliendo esta situación. ¿Por qué? Porque el Señor te permitirá ver. Eso es diferente a lo que el mundo nos enseña. Lo que el mundo nos enseña es, no, tú tienes que imponerte, tu autoridad se tiene que imponer, tú tienes que hacer las cosas de esta manera. No, es que a ti te tienen, o sea, sí es cierto que te tienen que respetar, pero otra cosa diferente es, te tienen que respetar, ¿sí? No, o sea, la palabra de Dios te revela situaciones para que veas las cosas de manera diferente y asimismo actúes de manera diferente. Todos los días los discípulos andaban con él. Durante esos 3 años que estuvo él, 3 años y medio en la vida pública, por decirlo así, los discípulos andaban con él casi todo el tiempo. O sea, ellos estuvieron en una curso intensivo, mire lo particular. Ellos estuvieron todos los días con nuestro Señor. Todos los días caminaban con nuestro Señor. Durante esos 3 años y medio, Él les iba enseñando todo el tiempo. Mire que no fue en los primeros capítulos de Mateo que nuestro Señor les hizo esa pregunta, ¿sí? Porque antes, al contrario, o sea, él sigue enseñando varias cosas y demás, pero está muy cerca, ¿sí? De lo que es, pues, todo el proceso que nuestro Señor Jesucristo va a vivenciar. Y él, después de ese proceso de enseñanza, donde todos los días estaban ellos con nuestro Señor, fue cuando les pregunta a ellos que si ellos sabían quién era, ¿sí? Pero ¿qué nos deja Mateo con eso? De que todos los días ellos estaban allí con nuestro Señor y solamente hasta un determinado momento les pregunta quiénes son. Precisamente, o sea, esa situación de la revelación de que Él es el Hijo de Dios, solo se abre a nuestro entendimiento si todos los días estamos en esa conexión con Jesús, con la palabra de Dios que es Jesús. Si todos los días yo estoy allí mirando sus milagros, mirando sus enseñanzas, viendo cómo soluciona las cosas, dejando que desde el Espíritu el Señor empiece a hablarme, se me va a revelar posteriormente quién es el Hijo de Dios. Una cosa es saberlo.
sea, un conocimiento natural, ese que nos enseñaron así nomás. No, llega un momento específico donde nos dice, se nos revela que Él es el Hijo de Dios. Cuando tú estás en el Señor, puede ser que tú dices, este es mi esposo, ¿sí? Y yo me casé con mi esposo. Y eso lo sabes porque, bueno, fuiste a la ley, a la iglesia, no sé, te casaste con esa persona y dices, este es mi esposo. Pero empiezan las dificultades, los problemas y todo eso, y tú lo único que quieres es tirar la toalla y salir corriendo. Así de sencillo, como los boxeadores. Pero cuando tú estás en el Señor, cuando tú oras, cuando todos los días estás en esa situación de sanar, de pedir ayuda, de pedir consejo, de pedir enseñanza, etcétera, con el Señor, si todos los días estás allí, se te revela la misión de ti como esposa, como pareja. Ya se te revela a ti qué es lo que tienes que hacer. No es sencillo, no es fácil, pero es cuando nos damos cuenta de que nuestra misión en esta tierra no es que tengas una pareja y entonces dejas toda tu conciencia y tu dependencia con esa persona, y entonces con esa persona tienes que conseguir dinero y tienes que hacer una herencia para tus hijos, y bueno, y tendrás que tratar de solucionar y aguantar los problemas, etcétera. No, tiene que ver con que, bueno, ¿cuál es la misión? Que tú estés con una persona a tu lado, ¿será solamente para eso? O sea, solamente para lo del mundo. Ahí es donde no está la revelación todavía. La revelación, cuando estás en contacto con el Señor, cuando estás en contacto con el Espíritu de Dios, entonces, con mi esposo el trabajo es poder crecer juntos en lo posible para llegar a la presencia de Dios, o sea, para crecer. Y si tenemos hijos, poder formar a nuestros hijos para que ellos también conozcan a Dios y así mismo ellos hagan una vida en Dios. Sí, es muy diferente que lo que nos enseña en el mundo, ¿no? De lo que es su matrimonio. Entonces, cuando la pareja, los dos están en el mismo espíritu, eso es lo que se habla de estar en el mismo espíritu, los dos estarán en la comunión de trabajar para crecer, para llegar a la salvación, o sea, para conservar la salvación. Acordémonos que Tito nos habla de que el Señor ya nos dio por gracia. No porque tú hayas trabajado ni porque te lo merezcas, ni yo tampoco, la salvación, porque pecadores somos todos los días. Pero Dios, por la obra de misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo, Él ya nos dio la salvación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar con nuestra pareja? Y enseñar a nuestros hijos a conservar esa salvación que nuestro amado Jesús nos dio, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar con nuestra pareja. No es sencillo cuando tú estás solo. Cuando tú estás solo requiere muchas más cosas. Puedes más fácilmente afectarte por la soledad, por la depresión, por qué sé yo, no sé. Precisamente por eso el Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2. Entonces el Señor entiende esa situación. Desde el mismo Génesis habló, no es bueno que el hombre esté solo, pero es porque habla de que si nos fortalecemos, los dos nos mantendremos firmes. Y ahí es donde nos habla en Eclesiastés 4, que nos habla que si 2 están juntos, el uno ayudará al otro, ¿sí? Para mantenerse, para formarse, para crecer. Que si uno cae, pues el otro le da la mano para ayudarse a fortalecer. ¿Qué pasaría si uno solo se cayera y no estuviera el otro que lo ayudara? Entonces, es eso lo que el Señor nos está hablando. O sea, cuando se nos revelan las cosas, es algo que se te queda en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón y ya actúas. O sea, como que te moldeara. Por eso es que nosotros somos arcilla en las manos del Señor. Él nos moldea, nos da una forma para que nosotros sigamos viviendo, trabajando la vida de manera especial como Él espera que sea, para dar la gloria y la honra a nuestro Padre Dios. Pero necesitamos seriamente que se nos revele esa verdad,
que se nos revelen las verdades de Dios. No es solo leer la palabra por leerla. No, hay que leerla en una condición especial, que es en la oración. Cuando tú despejas tu mente, cuando tú limpias tu corazón, cuando tú te preparas para hablar con el Padre. Por eso está el pasar por, cuando se rompe el telón no significa pasar por esa puerta que nos abre Jesús. ¿Y cuál es esa puerta que nos abre Jesús? Que nos limpiemos a través de su sangre para pasar dignamente a la presencia de Dios, y que así mismo, pasando dignamente a la presencia de Dios, nosotros podamos hablar directamente con el Padre para que Él nos revele. Es importante que tengamos presente esto. Vayamos a la presencia de Dios en revelación, en la santidad, en la actitud correcta, para que el Señor nos pueda revelar lo que hay en su palabra, que son los grandes tesoros del reino, y que Él quiere darnos y que los conservemos en nuestro corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un excelente día. Nos vemos. Bueno, espero que este mensaje haya sido edificación para ti, que te haya aportado algo en tu corazón. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete a nuestro canal. Igualmente, si te parece que es algo que puede alguien necesitar, compártelo. Y bueno, si en tu corazón está ayudarnos en nuestra misión y quieres hacer una donación, te agradeceríamos para seguir en esta misión. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde y que te lleves siempre en bendición. Bye.